Hay momentos en que un solo nombre puede prender un fuego antiguo en el pecho de todo culé, una mezcla de esperanza y desafío que se siente en cada fibra del Camp Nou. Como cuando el sol se cuela por las grietas del estadio y anuncia que algo grande está por venir. Quien siente el latido azulgrana lo sabe. No se trata solo de un fichaje, sino de un latido eterno que recorre las venas de nuestra historia, recordándonos que la grandeza se forja en la audacia y la pasión. Mientras caminas mentalmente por los pasillos ya vacíos, donde solo el eco de nuestras glorias susurra entre las sombras, imaginas a ese delantero brasileño que podría ser la clave de un nuevo renacer, y no puedes dejar de pensar en lo que nos queda por vivir, en ese cielo abierto de emociones que solo aquí, en nuestro rincón del mundo, se siente tan profundo. No se trata de seguir las noticias, se trata de vivirlas como si cada jugada fuera una pintura que colorea nuestra alma. Déjanos acompañarte en esta aventura de sentimientos donde cada pulsación es un homenaje a nuestro escudo y a nuestra gente, porque aquí, en el latir de esta tierra blaugrana, cada cambio es una historia que merece ser contada, sentida y, sobre todo, soñada. El silencio previo a la tormenta en el estadio vacío no es vacío en absoluto, es el suspiro del tiempo. El instante sagrado en que el pasado y el futuro se rozan, donde el viento parece llevarse las últimas dudas y dejar solo la promesa. La luz tenue sobre el césped apaga la memoria de partidos ganados y perdidos, pero también enciende la chispa de lo que está por venir. Esa sensación vibrante que recorre las gradas invisibles hechas de pasión intacta y espera paciente. En este momento, el Camp Nou no duerme, respira en un silencio profundo y poderoso, lleno de secretos y de ecos que parecen preguntar ¿qué historia estamos a punto de escribir? La sombra creciente anuncia que la era azulgrana está por recibir un nuevo protagonista. Un nombre que se escucha con reverberación desde los rincones más calientes del vestuario y en las voces bajas de los estrategas que dibujan un proyecto con manos de artífices. No es solo un delantero, es la esperanza vestida de movilidad y talento, la promesa de un futbolista que se mueve como un suspiro entre líneas, que sabe tocar el balón con un mimo que recuerda a los grandes que hicieron vibrar esta casa. Desde Romario hasta Rivaldo, desde los primeros golazos en el 92 a 93 hasta las noches mágicas de Ronaldinho y Messi. Con 28 años, atesora experiencia en batallas duras y exitosas. Sabe lo que es sobrevivir al ruido y salir fortalecido. Y allí radica la magia, y si este doloroso paso al frente fuese la respuesta que el Camp Nou lleva tiempo esperando. Se habla de Arsenal, de la llegada inesperada de un joven sueco que le ha robado protagonismo, pero para nosotros su nombre es una señal, un faro de posibilidades, en este juego de sombras y luces. Los rumores no son simples ecos, sino latidos, que anuncian el retorno de ese fútbol que mezcla talento, sacrificio y alma. También están otros gigantes observando desde Europa, pero solo aquí, entre esta gente que sabe lo que es gritar goles hasta la extenuación, es donde su fútbol podría volar más alto. Abrazando nuestra identidad más profunda, el Barça se juega una renovación que no es solo de la plantilla, sino del corazón, y este movimiento podría ser el primer acorde de una sinfonía que devuelva ese fútbol de ensueño que parecía perdido. Cuando pensamos en los viejos héroes, en las noches del doblete y la Champions, recordamos que la grandeza nunca se regaló, siempre se peleó con garra y pasión. Y quizás Gabriel Jesús sea ese guerrero capaz de levantar el pendón azulgrana en tiempos complejos, porque aquí no se trata solo de fútbol. Es historia, es sentimiento, es ese momento en que el corazón late con la fuerza de toda una afición, con la mirada fija en un futuro que nos pertenece. Y si esta incorporación no solo fuera un arreglo en la delantera, sino el eco de un renacer, la chispa que encienda otra vez la alma de un Barça que se siente vivo, irreductible y eterno, seremos capaces, entonces, de reconocer en sus caídas y en sus victorias el reflejo de nuestra propia lucha y gloria. Esta historia recién empieza a escribirse y nosotros, como siempre, estaremos allí para sentir cada latido, cada suspiro y cada grito que brote del corazón más azulgrana del mundo,
Hay algo en la manera en que un atardecer cae sobre el Camp Nou que hace caer las palabras como gotas densas de un presente que se niega a ser simplemente pasado, y quien amas esta camiseta sabe que cada reto es, antes que nada, un bautizo. No es casualidad que justo cuando la plantilla busca reencontrar su espíritu, el club se inclina hacia un futbolista que encarna el equilibrio entre madurez y frescura. Un intérprete que puede que devuelva al Barça esa poesía en movimiento, que tantas veces rozamos y que ahora parece un espejismo en la distancia. Gabriel Jesús no llega solo a refrescar la ofensiva, sino a otorgar esa dimensión que puede hacer que el 4-3-3 recupere la verticalidad perdida sin sacrificar la elegancia que siempre distinguió al equipo, su movilidad entre líneas, ese olfato que adquiere con la experiencia, será probablemente la chispa que Eric Tibel desdoble incansable de laterales como Valde o Koundé, quienes necesitan un referente en campo que les dé la pausa y la proyección justa para explotar su llegada, sin perder solidez. Y mientras Ter Stegen, silencioso guardián de la portería, ajusta su posición con la paciencia de quien sabe que cada balón parado es un testimonio de la fortaleza colectiva, el vestuario empieza a respirar una idea que no se anuncia con grandes palabras sino con esa comunión tácita de gestos y miradas. Estamos reconstruyendo algo más que un equipo, un alma que necesita latir con urgencia, pero también con sabiduría. Si echamos la vista atrás, es imposible no encontrar paralelismos que emocionan y estremecen. Como cuando Rijkaard supo combinar la juventud prodigiosa con la experiencia serena, o cuando Guardiola convirtió el tiki-taka en una lengua universal. Ahora, la pregunta no es cómo volver a pintar esos lienzos, sino cómo usar los colores nuevos para imaginar paisajes inéditos. Y en ese lienzo se inscriben, más allá del nombre brasileño, jóvenes como Gavi que retan a las leyes del tiempo, con su intensidad, y el eco de Pedri, cuyas ausencias pesan como ausencias de luz, recordándonos que la reconstrucción es también delicadeza y paciencia. Los números dicen que el 83% de precisión en la medular fue solo una cifra el partido pasado. Pero para nosotros es un salvoconducto para que el balón no se convierta en enemigo, sino en aliado en la batalla que impone el calendario. Y mientras, escuchamos los murmullos que llegan desde la Premier con nombres como Rashford que simbolizan el cotejo entre talento y lucha social. Entendemos que el Barça no puede ni debe centrarse únicamente en sus oponentes, sino sobre todo en su propia identidad, en la mezcla de arte y sudor que hace que la presión alta sea un himno y no un castigo. Alguna voz en el cuerpo técnico duda a veces, claro, si dejar la libertad suficiente a los creadores o exigir que el orden reine con estrictez para evitar los temidos contragolpes. Y esas dudas son más humanas que tácticas porque en la vida del club no hay fórmulas mágicas, sino esfuerzos constantes por encontrar equilibrio en la tormenta. Los rumores siguen, algunos cargados de incertidumbre, otros de promesas. ¿Será esta la temporada en que nuestra delantera recupere la ferocidad de tiempos de Eto'o y Henry? ¿O tendremos que resignarnos a entender que los tiempos cambian, y que el éxito será medir la capacidad de reinventarse sin perder el alma? En nuestras conversaciones con antiguos socios, con las voces lentas que narran anécdotas de noches inolvidables, es esa pregunta que arde en el alma azulgrana, si este fichaje es finalmente el ancla necesaria para un barco que parecía la deriva. ¿Qué lugar ocuparán los canteranos que piden cancha y confianza, y cómo equilibrar su fogosidad con la fiabilidad que exigen los grandes escenarios? La estrategia no es solo para el campo, sino para un club que intenta curar heridas y volver a ilusionar a una afición que siente con intensidad el pulso de cada pase, cada gol, cada caída y cada levantada. En ese sentido, Gabriel Jesús es más que un refuerzo, es un símbolo de lo que el Barça aspira a ser, un guerrero sin máscara que quiere escribir con sus dedos ese capítulo donde la técnica se encuentra con el corazón. Porque al final, cuando el balón rueda en el Camp Nou, no es solo un juego, es la vida misma en su expresión más pura.
Un poema que nadie sabe bien cómo terminar, pero que cada uno en la grada intenta completar con su aliento, su cántico y su fervor. Y mientras nos preguntamos si esta temporada devolverá el Barça a ese fútbol que rozaba la perfección o si los ecos del pasado quedarán solo en el recuerdo. Queda en el aire la pregunta que ningún socio se anima a responder del todo. ¿Será este el momento en que el club logre mezclar el talento individual con un colectivo que vibra unido, o seguiremos atrapados en la eterna danza entre la nostalgia y la revolución incompleta? Puede que la respuesta solo se encuentre en el pulso de cada partido, en la mirada clavada en el césped y en el silencio que precede al estallido de un gol que cambie el destino. Porque el Barça, en su esencia más pura, siempre ha sido y será eso, un latido colectivo que desafía el tiempo y al mundo.